situarnos dentro de lo que voy a hablar, ¿no? De una manera adecuada. Entonces, bueno, los sistemas complejos, que son sistemas con un gran número de componentes que son típicamente sencillos y que van a interactuar entre sí. Entonces pueden ser agentes, procesos, etcétera. La idea lo interesante de los sistemas complejos es que su actividad agregada va a ser no lineal, quiere decir que el sistema es mucho más que la suma de sus partes y van a exhibir una autoorganización de forma, ay, es que está un poco lenta el cambio de diapositiva. Ahí está. Listo. Entonces, bueno, ejemplos de sistemas complejos los vemos en todas partes. Por ejemplo, en la diapositiva, ¿se ve el pointer? Sí. En esta imagen vemos una parvada de aves. Cada ave lo único que hace es seguir unas reglas sencillas. De hecho, se puede modelar con la computadora y se modela de manera bastante cercana a lo que se aprecia. Entonces, cada ave tiene reglas sencillas. Por ejemplo, seguir al ave que está cerca, no pegarse demasiado, ir en la misma dirección, etcétera. Entonces, con unas 3, 4 reglas sencillas se puede modelar esto computacionalmente y salen las figuras que observamos en la naturaleza, ¿no? Entonces, aquí se ve la autoorganización como a partir de sistemas muy sencillos, cada uno con su comportamiento individual, surgen fenómenos como estos, ¿no? Igual las hormigas, ¿no? Que no hay un jefe que diga qué se va a hacer, entonces hay una autoorganización a partir de la interacción entre los componentes. Y, por ejemplo, el cerebro es un claro ejemplo de un sistema complejo. Los fenómenos, en los sistemas complejos se ven fenómenos emergentes, que es fenómenos que surgen a partir justamente de la interacción, como puede ser, por ejemplo, en el cerebro la conciencia, la inteligencia, etcétera, que no podríamos entender estudiando una neurona solita, ¿no? O la formación de un embrión. No hay forma de entender o de predecir cómo se va a formar un ser vivo a partir del análisis de una sola célula, que sería un poco el enfoque reduccionista, que es como funcionaba la ciencia hace muchos años, ¿no? Al principio pensaban que si despedazábamos todo el sistema y llegamos a la parte más sencilla, los bloques esenciales que lo construyen, y lo estudiábamos muy bien, íbamos a poder entender el sistema como un todo, ¿no? Entonces, eso ya se ha visto que no. Entonces, pensar en un problema que vamos a estudiar como un sistema complejo implica justo eso, ¿no? Verlo como un sistema y ver la interacción entre sus partes y saber que no lo vamos a entender nada más analizando cada parte por separado. Los sistemas complejos se encuentran entre estas dos organizaciones, tipos de organización que podemos tener. Como del lado izquierdo tenemos una colección independiente de componentes, por ejemplo, un gas ideal o volados. Son eventos completamente independientes, no va a haber ninguna estructura, no va a haber nada muy interesante. O componentes fuertemente acoplados, como los cuerpos rígidos, entonces que tampoco va a haber ningún fenómeno muy especial. Entonces los sistemas complejos justo están en medio, ¿no? Que es donde ocurren las cosas más interesantes, tienen más grados de libertad y tienen, pero no tantos como un gas ideal, por ejemplo, pero entonces se puede forman todos estos cosas que vemos en los sistemas complejos, ¿no? Entonces, como les decía, las características principales de los sistemas complejos son la autoorganización, ¿no? Se organizan solitos, digamos, sin un líder o alguien que decida cómo se van a hacer las cosas, que dirige a las personas, bueno, a los individuos. Por ejemplo, tenemos a las abejas, el cerebro que les había comentado. Surgen los fenómenos emergentes, son no lineales y ahí, eso que es muy interesante, que son las transiciones críticas y eventos de grandes magnitudes. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en la economía, ¿no? Que va aguantando y de repente hay un desplome. Es como un ejemplo muy típico, es ir echando granos de arena en un montículo y todo va bien hasta que de repente un último grano de arena derrumba todo el montículo, ¿no? Hace que se provocan como tipo avalanchas, ¿no? Entonces, estas transiciones críticas y eventos de grandes magnitudes se refieren a esto y se ven en todos los sistemas complejos, no lineales, etcétera. Entonces, bueno, los sistemas complejos, ¿quién los estudia? Se estudian desde muy diversos campos del conocimiento, tanto matemáticos,
en los científicos sociales, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, tenemos aquí diferentes áreas, la teoría de juegos, el comportamiento colectivo, redes, evolución y adaptación, formación de patrones, teoría de sistemas, sistemas dinámicos no lineales, etcétera, ¿no? Todos estos campos del conocimiento estudian los sistemas complejos que tienen, como les decía, emergencias a través de las escalas, ¿no? Van emergiendo comportamientos cuando vemos el sistema como un todo y en el tiempo hay autoorganización. Ahora, en particular vamos a hablar de la biología de sistemas, que es una forma, es un campo dentro de los sistemas complejos. Los sistemas complejos son multidisciplinarios, como les había mencionado, entonces la biología se puede estudiar desde un enfoque de sistemas complejos. Se puede, ¿no? Por ejemplo, estudiar una célula, la célula por separado, estudiarla, ver sus partes, o se puede estudiar como un sistema complejo, entonces ver un grupo de células, ver cómo interactúan entre ellas, y etcétera, ¿no? Entonces, la biología de sistemas es justamente esto, estudiar los sistemas biológicos con un enfoque de sistemas complejos. Entonces, es importante aquí se incluye la interacción entre los componentes básicos de los sistemas biológicos, y estos componentes básicos van a dar lugar a la función del organismo, de lo que estamos estudiando, del sistema y el comportamiento. Y bueno, estudiar la biología sí permite descubrir propiedades emergentes de células, tejidos, organismos, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, regresando al ejemplo del embrión, podemos estudiar cómo surge un nuevo individuo a partir de toda la interacción, ¿no? Entre los genes, las células, etcétera, ¿no? Que van formando los tejidos y los diferentes órganos. En particular, ahora nos vamos a centrar en la epidemiología, que igual se puede estudiar de diferentes maneras. Un enfoque de sistemas complejos es justamente eso, ¿no? Ver a los individuos, que en este caso serían personas, y la interacción entre ellos y ver qué comportamientos interesantes surgen. Antes de entrar a cómo estudiar la epidemiología con un enfoque de sistemas complejos, voy a hablar un poquito de los sistemas tradicionales, los modelos tradicionales para epidemiología, y bueno, básicamente son los modelos compartimentales. Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a agarrar a la población y la vamos a meter en diferentes compartimentos, ¿no? Entonces, el modelo CIR es el más básico. Vamos a tener 3 compartimentos, susceptibles, infectados y recuperados. Entonces, al inicio, toda la población son susceptibles, al menos que, por ejemplo, hubiera gente vacunada. Entonces, bueno, no serían todos, los que son susceptibles a contraer la enfermedad son los susceptibles. Luego, estos con una cierta tasa se van a infectar, y una tasa beta, y luego de los infectados se van a recuperar, ¿no? Con una tasa gamma. Entonces, este es el típico modelo CIR, que seguro lo han oído por ahí, si es que no lo conocen bien. Y es así de sencillo como se ve. Entonces, ¿cómo lo escribimos con ecuaciones diferenciales? Pues vamos a tener 3 funciones, S, I y R, que van a depender del tiempo. El número de susceptibles, el número de infectados, el número de recuperados van a depender del tiempo. Y bueno, las ecuaciones son muy, muy claras, ¿no? Entonces, va a haber, los susceptibles van a ir disminuyendo conforme se van volviendo infectados, con una tasa beta. La tasa beta es la tasa de transmisión de la enfermedad, que sería el número de personas que alguien infectado contagia al día. Luego tenemos los infectados. Los infectados van a ganar, va a haber más gente infectada conforme vayan pasando susceptibles infectados, y va a disminuir el número de infectados conforme se van a ir recuperando. Se recuperan, la gamma es la proporción de infectados que se recupera por día. Entonces, gamma la menos 1 sería el número de días que está contagiosa una persona. Y bueno, tenemos que el número total de la población total va a ser el número de susceptibles, más infectados, más recuperados en todo momento, ¿no? Entonces van a ir nada más fluctuando entre los 3 compartimentos. En el caso del COVID, empezamos con una población, los susceptibles son la población completa, porque es una enfermedad nueva. Entonces nadie tenía inmunidad natural, tampoco hay vacunas, entonces tampoco había inmunidad por vacunas. Entonces empezamos con una población completa de susceptibles y va evolucionando.
una gráfica típica de esta solución de este sistema de ecuaciones diferenciales sería esta que vemos aquí. Entonces, la línea punteada azul son los susceptibles que van disminuyendo conforme van infectándose las personas. Perdón, aquí está mal. Los verdes son los infectados y los rojos son los recuperados. Entonces, y esto es asumiendo, este sistema sencillo asume que no hay reinfección. O sea, que una vez que un individuo se infecta y se recupera, ya no puede volverse a infectar. O sea, no regresa al compartimento de susceptibles. Ahora lo podemos seguir complicando un poquito, entonces vamos a meterle un compartimento adicional, que son los expuestos. Entonces, ¿esto de qué sirve? Los expuestos son personas que estuvieron en contacto con un enfermo, que todavía no son contagiosos, pero que van a acabar siendo infectados, ¿no? Entonces, son personas que están en periodo de incubación. Entonces, en general, muchas infecciones tienen un periodo de incubación, como es el caso del COVID, entonces conviene agregar el compartimento de los expuestos. Entonces, las ecuaciones pues son muy similares, simplemente lo que agregamos como parámetros es la gamma, que es la proporción de el sigma, que es el periodo de incubación. Entonces tenemos que los infectados, los expuestos, después de un tiempo sigma, van a pasar a ser infectados, ¿no? Entonces aquí están las ecuaciones, es exactamente lo mismo, agregando la ecuación para expuestos. Entonces de susceptibles pasan expuestos, de expuestos a infectados, de infectados a recuperados. La población total igual en todo momento tiene que ser la suma de las personas, de los susceptibles, expuestos, infectados y recuperados. Este beta entre sigma, aquí lo tengo, es igual en el modelo CIR, en el anterior, es el número reproductivo básico. Es el número de personas que va a infectar cada individuo. En el caso del COVID, por ejemplo, ha variado mucho en los artículos que lee uno por ahí. Por ahí empezaron diciendo que era de 1 punto y cacho, luego por ahí dijeron que era de 3.2, luego cambió a 5, etcétera, ¿no? Entonces, la cosa cuando está modelando uno una epidemia que está en progreso es que hay muchas cosas que no se saben, que están en investigación. Los datos cambian de país a país, también depende de cómo se tomen las muestras, etcétera, ¿no? Entonces, más o menos por ahí el consenso está en 3.2, como cada persona infecta a 3.2. Hay que tomar en cuenta que si ese R0 es mayor que 1, se vuelve epidemia, ¿no? Porque cada persona va a infectar a más de 1 y cada una de esas personas a más de 1 y va creciendo. Para que la epidemia esté controlada y empiece a bajar, tendríamos que tener ese R0 que sea menor que 1. Si fuera 1, exactamente, entonces cada persona infecta a uno más y ese infecta a uno más y está bastante controlada la cosa. Si es menor que 1, la epidemia se va a extinguir. Entonces, en este momento, más o menos en 3.2, y la idea de las medidas de contención es justamente bajar ese R0 a que sea menor que 1 para contenerla. Bueno, podemos seguir. Judy, perdón, ¿Sí? preguntan, Sí. Renzo Sebastián pregunta, ¿el parámetro beta tiene más que ver con la naturaleza del virus o con el comportamiento de la población? Las dos. Hay un R0 inicial, haz de cuenta que si dejamos la infección solita y no la tocamos, o sea, no hay ningún tipo de medida, la gente sigue con su vida normal, hay un R0, que o sea, que la capacidad, digamos, del virus de pasarse de una persona a otras, ¿no? He leído un montón de artículos y lo ponen en general, en la mayoría llegan a la conclusión de que es de 3.2, algo así. Por ahí les digo que leí un artículo hace tiempo que lo ponía en 5 y cacho, ¿no? O sea, según los estudios que han hecho. Entonces, bueno, digamos que es de 3.2, eso depende exclusivamente de la infección. Ahora, podemos reducirlo de muchas maneras y hay que notar que es muy sensible. Entonces, medidas sencillas como medidas de higiene, como ponerse gel, lavarse las manos, usar mascarilla, lo pueden reducir bastante, ¿no? Entonces, eso es algo como positivo, que el parámetro es muy sensible a cualquier tipo de medida
y bueno, ya no sería el confinamiento y etcétera. Entonces, todo el objetivo de las políticas públicas, de las medidas de higiene, etcétera, es reducir ese numerito, reducirlo a que sea menor que 1. Entonces, en el modelo de ecuaciones diferenciales, es beta entre gamma, ¿no? Entonces, es la tasa de transmisión entre el periodo de incubación. Entre la proporción de infectados que se recupera por día. Si hubiera un medicamento, por ejemplo, ese gamma se modifica, porque entonces de repente una persona, en vez de estar infecciosa 5 días, a lo mejor se recupera en 2 y solo está infectada 2, entonces el R0 baja, ¿no? Entonces se puede bajar de muchas formas, con medicamentos, con medidas de higiene, con medidas de distanciamiento. Hay muchas formas de bajarlo y el objetivo debe de ser ese, ¿no? Para políticas públicas. Ahora, siguiendo con los modelos compartimentales, pues podemos seguir agregando cajitas, tanto como queramos, teniendo en cuenta que cada cajita que agreguemos es una ecuación diferencial adicional, ¿no? Entonces, de repente, hay que tener en cuenta que queremos un modelo que sea manejable y que podamos resolver numéricamente, aunque sea. Entonces, en este caso puse otra cajita que son los decesos. Entonces tenemos susceptibles, pasan expuestos, pasan infectados, y de infectados pueden pasar a recuperados o se mueren, ¿no? Con un factor ρ. Entonces aquí tenemos las ecuaciones. Entonces, como ven, agregué una ecuación más. Y igual, todo el número total de población está compuesto por las personas que tengamos en todas. También podríamos agregar, por ejemplo, en una epidemia más larga, nacimientos y muertes naturales. En este caso, o por lo pronto, considero que no es necesario por el tiempo, ¿no? O sea, la población no está cambiando tanto porque esto va muy rápido. Entonces, en 3 meses es básicamente despreciable el número de muertos naturales y de nacimientos, ¿no? Pero se puede hacer, ¿no? Entonces podemos agregar nacimientos y muertes naturales, etcétera. Entonces hay un montón de cosas que podemos hacer. Aquí está la gráfica del comportamiento, en este caso, agregando los decesos. Y así podemos seguir agregando cajitas. Por ejemplo, el modelo que presenta el gobierno de la Ciudad de México, después de infectados, agrega dos compartimentos más, que son los que estaban en unidades de cuidado intensivo, los que requieren respiradores, por ejemplo, ¿no? Entonces, de ahí pueden pasar igual a recuperados o a decesos, etcétera. Entonces, así podemos continuar poniendo cajitas y haciéndolo más sofisticado. Hay un límite en el que a lo mejor ya no sirve, o a lo mejor no tenemos datos suficientes como para que sea relevante agregar más cajitas, ¿no? Y tomar en cuenta que conforme vamos haciendo más detallado el modelo, se vuelve computacionalmente más difícil de resolver y de atacar. Entonces, bueno, habiendo visto todo esto, además de meter más y más compartimentos, ¿qué más podríamos mejorar? Bueno, una primera cosa que sería muy necesaria es que el valor de R0 fuera dependiente del tiempo, porque justamente como mencionaba el que me hizo la pregunta, R0 va a cambiar conforme haya políticas públicas que hagan que cambie, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso estoy usando una función escalón. Entonces, el R0 al inicio de la epidemia es 3.2, es la epidemia sin ningún tipo de control, y a partir del tiempo T mayúscula metemos una cuarentena. Entonces, el R0 baja de 3.2 a 0.9, y entonces podemos ver como hay un cambio drástico en el comportamiento de la epidemia, ¿no? Por aquí, este es el tiempo, aquí en el día 50 es cuando hice el cambio, y vemos como aquí hay, empiezan a decrecer, ¿no? O sea, la epidemia empieza a decrecer, el número de infectados. Este es algo que se puede hacer. Una función escalón es lo más sencillo que podemos hacer. También podemos considerar, dado que los cambios no son así de abruptos, podemos usar una función logística, por ejemplo. Entonces vamos a hacer que RI sea el R0 inicial, el 3.2, por ejemplo, RF, el RF que hay después de haber impuesto la cuarentena y que ya esté bien implantada. Y este parámetro que ven aquí, el K, va a indicar qué tan rápido decae la logística. Entonces vamos a tener
dependiendo del valor K, ese es una K con un punto 1, ese es una K con 1, la naranja es como punto 5 o algo así. Entonces vemos cómo cae y empezando en un valor de 2 en esta gráfica y llega a 1.4, el R0. ¿No? Entonces, si alimentamos con este R0 a la ecuación diferencial, pues vamos a tener esta solución. Vemos aquí el T0 cuando empieza la cuarentena. Aquí está la gráfica que utilicé. Aquí vemos cuando empieza la cuarentena cómo empieza a decaer el número de enfermos, ¿no? De infectados, en la gráfica rojita. Entonces, esta es una idea para ir mejorando un poco el modelo y que si estamos modelando una epidemia que está siendo controlada o tratando de ser controlada, pues requeríamos hacer algo así. Y bueno, otra idea que podemos implementar es poner una tasa de mortandad alfa que dependa de la edad de las personas. No todas las personas tienen el mismo riesgo de morir o de las comorbilidades, por ejemplo, y de los recursos médicos. Hay algo muy interesante, bueno, algo que sucede que no es lo mismo, el mismo riesgo de que una persona se muera al inicio de la epidemia, cuando están todos los recursos disponibles, va a encontrar camas, va a haber respiradores, etcétera, que cuando se saturan los hospitales, ¿no? Entonces, conforme vaya aumentando el tiempo y vaya habiendo más infectados, la tasa de mortandad debería de aumentar. Por otro lado, por ejemplo, para la edad o para las comorbilidades también se podría ajustar, ¿no? Por eso, por ejemplo, en Italia, en el caso del COVID, se puso muy fea la situación porque tiene una población con una edad muy grande, ¿no? Son una población mayores de edad. Entonces, pues la tasa de mortandad fue bastante alta, ¿no? Creo que el 40% son mayores de 65 o algo así. Entonces, bueno, cada país en ese sentido tendrá su propia tasa de mortandad dependiendo de las características de la población. Aquí en México somos una población joven, pero desafortunadamente hay mucha diabetes, obesidad, hipertensión, entonces eso seguramente nos sube la tasa, ¿no? Entonces, si queremos calcular el número, poder hacer una proyección del número de decesos, pues conviene adaptar el modelo a la población que estamos modelando. Por ejemplo, en México, hacer una investigación de no sé cuántas personas hay con obesidad, diabetes, hipertensión, y esos van a tener un número diferente, ¿no? Igual por edad. Entonces, una opción para modelarlo con ecuaciones diferenciales es agregar una cajita para cada persona, ¿no? Entonces, una cajita para personas con obesidad, y, bueno, o con movilidades, otra para gente joven, otra para, etcétera. Y otra es pues simplemente hacer un promedio utilizando la tasa de fatalidad de cada grupo y su proporción con respecto a la población total y calcular así la tasa de mortandad, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, considerando estas dos cosas, ¿no? Entonces, bueno, y la ecuación de arriba, en la ecuación de arriba estoy considerando una alfa variable en el tiempo, que es que quiere decir que va a haber más, la tasa de mortandad va a ser más alta conforme va pasando el tiempo, entonces la K va a ser un factor de escalamiento, entonces como ven, mientras más infectados haya, la alfa va a ir creciendo, y la alfa 0 es una tasa de fatalidad base, entonces cuántas personas mueren en condiciones ideales con todos los servicios médicos disponibles, y le voy a sumar este término, ¿no? Y esto me va a dar un valor de alfa mucho más cercano a lo que queremos. Pero hay otra pregunta, dice, Sí. pero también a medida que avanza la pandemia, conocemos mejor al virus y los doctores y doctoras probablemente sepan qué tratamientos son efectivos y cuáles no. Claro. ¿Esto influiría también la mortalidad? Sí, seguramente. O sea, si de repente, por ejemplo, se encuentra una medicina, o aunque no haya una medicina muy específica, pero si se va viendo qué tipo de tratamientos van siendo mejores, pues seguro va reduciendo la tasa de mortandad, ¿no? Por ejemplo, se ha visto que hay este síndrome inflamatorio, entonces están dando antiinflamatorios. No sé si al principio los daban o no, pero bueno, eso ayuda
a que mucha menos gente muera, ¿no? La cosa es, sí, o sea, si vamos a hacer un modelo, hay un chorro de cosas que podemos considerar, hay que decir qué queremos, qué no queremos, para qué queremos el modelo y poner un límite en los detalles que poner y sobre todo cualquier cosa que vayamos a agregar que esté sustentada en datos, ¿no? De nada sirve inventarnos un chorro de opciones de datos que no tenemos, ¿no? Entonces, bueno, lo que podemos hacer es modelar, hacer el modelo considerando algo, ¿no? O sea, por ejemplo, considerando el espacio disponible de camas. Y bueno, ya si hay un tratamiento, entonces bajaría, a lo mejor con un tratamiento bajaría el alfa cero que les había puesto aquí, ¿no? La mortandad base, porque ya se sabe qué tratamiento funciona y la gente se muere mucho menos. Y de todas maneras, conforme vaya agotándose el espacio en los hospitales, pues va a ser más fácil que la gente fallezca, ¿no? O sea, si no hay ningún tratamiento y la gente está muy enferma, pues, si no hay recursos para atender a una persona, si no puede llegar al hospital, si no puede acceder a un respirador si lo necesita, etcétera, pues la tasa de mortalidad va a aumentar a fuerza, ¿no? Entonces, esta es la gráfica que queda considerando alfa variable en el tiempo y fatalidad dependiendo de la edad. Entonces, como ven, vamos afinando el modelo con diferentes estrategias y lo podemos ir afinando y dar posibles proyecciones, ¿no? Entonces, algo que tomar en cuenta aquí es que la R0 estamos tomando, por ejemplo, incluso tomando la logística o así, un cambio que va de mayor a menor. Entonces, por ejemplo, podríamos considerar, considerando las políticas públicas que se han hecho el confinamiento, entonces, cómo el confinamiento me reduce la R0 y esa R0 entonces va a disminuir en el tiempo y cómo se comporta la epidemia y dar un panorama, ¿no? O sea, de todas maneras, esto no es para dar una predicción, para decir, se va a comportar así la epidemia exactamente, porque como decía Miguel en la plática pasada, es imposible saber, y más cuando depende esto de tantas personas y del comportamiento de las personas. Pero entonces lo que podemos dar es como un panorama, como decir, y de hecho como lo presenta el gobierno, ¿no? Hay un panorama optimista y hay un panorama pesimista. Entonces, si todo sale bien, vamos a estar en estos niveles, si todo sale mal, vamos a estar así. Y aún así, puede ser que el modelo falle, ¿no? Justamente porque es un sistema complejo que depende de un montón de variables y no hay forma de considerarlas todas. Entonces, esta es la parte tradicional, la parte de modelado con ecuaciones diferenciales. Y ahora pasamos a cómo modelarlo usando un enfoque de sistemas complejos. Entonces, como les decía, una epidemia pues está compuesta de individuos. Cada individuo tiene un comportamiento particular, tiene interacciones con otros individuos que van a modificar, en este caso, su estado de salud. Y eso se va a comportar como un sistema complejo. Entonces, ¿qué estrategias hay para modelarlo como un sistema complejo? Hay muchas metodologías. En particular, por ejemplo, están los autómatas celulares, las redes complejas y los agentes. Todas estas funcionan de manera bastante, tienen una estructura similar. Entonces, y bueno, tienen los siguientes componentes. Son individuos, vamos a tener individuos que están interactuando en un espacio, en algún tipo de espacio. Vamos a tener que los individuos van a estar en un estado posible. En este caso, ¿cuál sería el estado posible del individuo? Pues su estado de salud, ¿no? La arquitectura del espacio, cómo es el espacio donde están interactuando, qué vecinos, con qué personas interactúa ese individuo y cuáles van a ser las reglas de interacción. Entonces voy a hablar un poquito de cada parte. Entonces, vamos a tener a los agentes, o sea, los individuos, y vamos a tener un conjunto de estados posibles. Los estados posibles, pues son los compartimentos que vayamos a considerar. Entonces, en este caso puse un modelo SEIR, entonces son susceptibles, expuestos, infectados y recuperados. Entonces tenemos 4 estados posibles, cada uno de los individuos o de los agentes, o si estamos trabajando con autómatas celulares se llaman células, entonces cada uno tiene 4 posibles estados. Ahora, la arquitectura es la forma del espacio donde viven estos individuos. Entonces, si es un autómata celular, estarían en una látice regular.
Puede tener forma de cuadrado, pueden ser hexágonos, etcétera, ¿no? Dependiendo de lo que estemos modelando. Si estamos usando redes complejas, entonces van a ser redes. Las redes son gráficas, entonces vamos a tener nodos y aristas que unen a los nodos. Y bueno, hay diferentes tipos de redes complejas. Las redes complejas nos ayudan, modelan de manera dinámica un sistema dinámico discreto. Entonces tenemos redes aleatorias, redes de mundo pequeño, redes libres de escala. Estas redes tienen diferentes propiedades y diferentes arquitecturas. No me voy a meter mucho en el detalle de estas arquitecturas de redes. Lo que les puedo decir es que se ha visto que los seres humanos, las sociedades, los grupos de personas en general están asociados en redes libres de escala. Entonces, hay de repente cúmulos de personas, de interacciones entre personas, y de repente aristas más largas, o sea, como grupos de personas que se relacionan entre sí, y una arista más larga que lo une con otro cúmulo, alguna de esas personas, ¿no? Una persona un poco más sociable que se une con otro cúmulo de personas, y así, ¿no? Se van, las redes libres de escala tienen un poco esa característica, además son redes de mundo pequeño. Entonces, bueno, si vamos a modelarlo con redes, yo escogería redes libres de escala porque son las que más se parecen a las interacciones entre las personas. Y por último tenemos agentes. Entonces, los agentes, en este caso los individuos, están libres en el espacio donde se encuentran y se van moviendo por ahí. Y aquí tenemos las vecindades. Las vecindades son los vecinos que van a afectar el estado de cada uno de estos individuos. Entonces, en el caso de autómatas, tenemos en el centro, tenemos este individuo en rojito y sus vecinos son estas 9 casillas. Entonces, este individuo se puede contagiar o no, dependiendo del estado de sus 9 vecinos, ¿no? En el caso de redes, pues sus vecinos son los que están unidos a él mediante una arista. Entonces, el nodo rojo tiene como vecinos a todos los nodos amarillos. Y en el caso de agentes, el vecino rojo, pues vamos a definir un radio, ¿no? Entonces, el individuo rojo tiene como vecinos a todos los que estén dentro de esa vecindad, ¿no? Un círculo de radio, lo que se considere que es apropiado. Entonces, ¿cómo modelamos una epidemia así? Bueno, tenemos a los individuos, los colocamos en el espacio adecuado, decidimos si vamos a utilizar autómatas o redes o agentes, dependiendo de qué es lo que queramos exactamente, qué comportamiento queramos modelar y que sea más adecuado. Cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas y luego, sí, ya te oímos, gracias. Y tenemos además las reglas de interacción. Las reglas de interacción que me van a decir cómo se comportan los individuos, cómo interactúan un individuo con otro. En el caso de una epidemia, la interacción es bastante sencilla. Por ejemplo, ese es el modelo SEIR. Entonces, un individuo susceptible, al encontrarse con un individuo infectado, se vuelve expuesto. Aún no infectado, sino expuesto, ¿no? Entonces, aquí tenemos el sano, el que era susceptible y es expuesto, el otro sigue enfermo. Y eso sería como la interacción, es la única interacción que hay entre parejas. Todas las demás, si se encuentra un infectado con un infectado con un susceptible o un susceptible con un expuesto, no pasa nada, ¿no? Nada más es un susceptible con un infectado pasa a ser expuesto. Y luego, por otro lado, tenemos que los expuestos pasan a estar infectados y los infectados pasan a estar recuperados. Entonces, son reglas muy sencillas y con estas reglas, una arquitectura y una vecindad podemos hacer el modelo. ¿No te escuchamos, Yuri? Sí, ya. Eso. Es que se tarda un poquito en cambiar. Les voy a enseñar un video, entonces, de un modelo basado en agentes. Aquí arriba, no sé si se vea.
Aquí está la liga donde pueden, donde saqué este video que está muy bonito. ¿No se alcanza a ver? Sí, se alcanza a ver. Así, ok. Entonces, la idea de este es un modelo basado en agentes. Entonces, cada agente es un modelo SAIR, muy sencillo. Entonces, la idea es que ponemos a los agentes a moverse en un espacio y vamos viendo si hay una cercanía suficiente entre un agente y otra, lo va a contagiar con una cierta probabilidad. Estos modelos, tanto estos como los de ecuaciones diferenciales, pueden ser deterministas o estocásticos, ¿no? Entonces, si son estocásticos, entonces podemos ahí meter probabilidades, entonces un individuo va a contagiar a otro con una cierta probabilidad. Si es determinista, entonces nada más va a haber una tasa de contagio, igualito aquí, ¿no? Entonces, un individuo susceptible, al toparse con un infectado, con una cierta probabilidad o una cierta tasa, va a pasar a ser expuesto. Y los individuos expuestos siguen moviéndose por ahí y después de un tiempo pasan a ser infectados y ellos siguen moviéndose por ahí y después de un tiempo pasan a ser recuperados, ¿no? Entonces, así funcionan estos modelos. En realidad son muy sencillos de entender. La parte difícil en un modelo así es la programación y sobre todo el recurso, ¿no? El recurso de computación, porque muy fácil te acabas los recursos computacionales, ¿no? Requieren mucha potencia en la máquina. Entonces, aquí vemos cómo van los infectados, que son los rojitos, topándose con los susceptibles y los van contagiando. En la gráfica de la izquierda se va viendo cómo va creciendo el número de infectados, el número de susceptibles y al final los recuperados, ¿no? Entonces acabamos con algo así como se ve. Ahora, esto, si lo dejamos correr, al final van a estar todos recuperados, ¿no? O sea, van a haber estado todos infectados. Ahora podemos, lo interesante con un modelo así es que podemos jugar con un chorro de cosas. Entonces, podemos meter, es la misma gráfica. Ahorita, es que... Así. Entonces, podemos como hacer experimentos, ¿no? Ya tenemos la población, ya tenemos las reglas de la epidemia y ahora podemos ponernos a hacer experimentos sobre ellos. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a poner un factor de distanciamiento social. Entonces, lo único que hacen es que cada individuo le ponen una fuerza repulsiva. Entonces, cuando se topa con otro, trata de alejarse. Esto, hay un momento en que no se logra perfectamente, entonces van a haber infectados por ahí. Entonces voy a correr el video. Entonces, como ven, los individuos tratan de repelerse unos a otros. Entonces, la población de infectados desciende, decrece más rápido que el caso anterior y al final hay menos infectados totales. Y ya no. Bueno, y en este caso vamos a tener déjenme ponerle pausa para decirles, 4 escenarios diferentes. Entonces, vamos a poner en la primera, corremos el mismo programita, y cuando llega a 50 casos, metemos una cuarentena. En todos. En el primer caso, vamos a hacer que el 100% de la población se aleje. Aquí vamos a elegir qué tanto se aleje y lo vamos a poner hasta el 2. En el segundo, vamos a poner que el 90% de la población tiene distanciamiento social. El tercero, 70% de la población, y el último, un 50% de la población, y ver qué pasa, ¿no? Con ese experimento. Entonces, cuando llega a 50 casos activos, se mete un distanciamiento social de 2, ¿no? Es el radio en el que se tratan de evitar los agentes, y vamos a ver cómo se comparan los resultados al final de la simulación. Entonces, como podemos ver, en el primer caso, cuando hay un distanciamiento social, la infección va muy lenta y finalmente se extingue, ¿no? Se erradica de manera bastante rápida, ¿no? En el caso del 90%, o sea, eso querría decir, en términos prácticos, lo podemos ver como un 90% de la población aislada. De todas maneras, permanece viva la infección. El otro es 70% de la población y el último 50%. Entonces, aquí ya se erradicó.
y en el 70% de la población ya se erradicó, en el 90% dura más porque se van infectando mucho más lentamente, y en el 50% de la población sigue también, ¿no? Y entonces, bueno, además hay dos cosas que nos debemos de preguntar, es cuánto dura la epidemia y qué tanta gente se enferma al final, y obviamente eso influye en qué tanta gente muere al final, ¿no? Entonces, si tenemos un distanciamiento social o una cuarentena que no es completa, o sea, con que haya algunas personas que sigan en la calle, ahí va a seguir la epidemia y va a seguir hasta que se enferme, bueno, hasta que haya inmunidad de rebaño, que se cree que para esta enfermedad en un 70-80% de la población. Entonces, con una cuarentena en la que no todo el mundo, no absolutamente todo el mundo lo está haciendo, como va a suceder, ¿no? De ser imposible hacer que todo el mundo se guardara. Entonces la epidemia va a seguir y va a seguir por mucho tiempo. Ahora, si pudiera hacerse una cuarentena en la que el 100% de las personas se guarden, en un rato se erradicaría la enfermedad. Y si se hace con un 50%, 70% de la población, bueno, pues lo que va cambiando es el número final de personas enfermas, muertas, y el número y la duración de la enfermedad, ¿no? Mientras más, si hay una cuarentena bastante alta, pues va a durar más, pero a lo mejor con la ganancia de que mueren menos personas al final. Yuri, Sí, preguntan, sí. Daniel Villanueva pregunta, ¿el modelo donde se considera cierto distanciamiento entre individuos es estocástico o de agentes múltiples? ¿Es este modelo que les estoy enseñando? Supongo que sí. Ah, dice, sí, dice que sí. Ah, no creo que no es estocástico. ¿A qué se refiere con agentes múltiples? Vamos a esperar a que nos diga a qué se refiere con agentes múltiples. Mientras se escribe, hay otra pregunta. La erradicación por cuarentena, este, podría ser, imagínense que todo el mundo de todo el mundo se guardara en su casa, entonces la enfermedad se extingue por completo, ¿no? Entonces, en ese caso, la erradicación por cuarentena sí sería permanente, o sea, de repente ya no hay no hay a dónde puede ir el virus y se erradica. La cosa es que eso es imposible, ¿no? Entonces, aún un país, exacto, aún cuando un país logre erradicarlo, si de repente hay un viajero, con un solo viajero que llegue infectado, pues regresa el brote. Por eso en algunos países, como en algunos países asiáticos donde han logrado controlar la epidemia, están muy atentos a los viajeros, ¿no? Entonces llegan los viajeros, los ponen en cuarentena, estén enfermos o no, y bueno, de esa manera sí se puede controlar. Con que haya 5 personas enfermas, pues hay un rebrote, evidentemente. Es como cuando inició toda la epidemia, había 5 personas enfermas y eso fue suficiente, ¿no? Entonces, sí, exactamente. La erradicación por cuarentena solamente sería un caso ideal en el que absolutamente todo el mundo se quede en su casa, ¿no? Exactamente. Este modelo no lo hice yo. Yo creo que no es estocástico. No sé a qué se refiere por agentes múltiples. Lo que se hace, lo que sí les puedo decir es que lo que se hace con los agentes es. Ah, ya. Ya. Este modelito es homogéneo. O sea, cada individuo tiene exactamente las mismas propiedades y lo único que hace es tratar de evitar a los otros individuos. Ahora, justamente, eso es a lo que iba, es que estos sistemas discretos nos permiten considerar una población heterogénea. Entonces, podríamos, a diferencia de las ecuaciones diferenciales, cada tipo de población que quisiéramos considerar es una ecuación adicional, ¿no? Entonces, si queremos considerar, por ejemplo, personas que están saliendo y personas que no están saliendo, entonces es una ecuación diferencial, un compartimento nuevo y una ecuación diferencial. En este caso, eh,
¿Qué les iba a decir? Así, en el caso de agentes, o bueno, todos estos sistemas discretos, podemos de manera muy sencilla, al menos teóricamente muy sencilla, la complicación viene justamente en el tiempo de máquina, pero de manera muy sencilla considerar una población heterogénea. Entonces podemos elegir que el 20% de los individuos esté guardadito en su casa y el 80% se esté moviendo, o ir moviendo ese factor, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? He estado siguiendo los datos de movilidad en Yucatán, por ejemplo. Hemos llegado hasta un 60% de reducción de movilidad con respecto a los números normales. Y si no, ha estado fluctuando entre el 30 a 40%, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer para un modelo así? Bueno, podemos considerar poner el 60% de las personas moviéndose de forma normal y el 40% guardadas en su casa y ver qué pasa, ¿no? Entonces, así hay un chorro de como experimentos que se pueden hacer con este tipo de modelos y considerar también cómo, o sea, la idea sería poder hacer un modelo que me permita ver escenarios en los que se pudiera levantar la cuarentena de forma segura, ¿no? Entonces, por ejemplo, han propuesto por ahí en algún país, no sé si Israel fue, un modelo de regresar a la normalidad, creo que le llamaban 7-14, algo así, en la que las personas salían a trabajar 7 días, o 5-14, 5 días salían a trabajar y se guardan 14 días. Entonces, de esa manera, si se llegan a contagiar, van a estar en sus casas de todas maneras y mantienes viva la economía, ¿no? Entonces, todos ese tipo de ideas que pueden sonar como pues muy exóticas, ¿no? Se pueden probar con este tipo de modelos. Podemos probar medidas heterogéneas en donde unos hacen una cosa, otros hacen otra cosa. Podemos considerar comorbilidades o podemos considerar muchas cosas, ¿no? Entonces, un comportamiento diferente de cada individuo y ver qué sucede cuando hacemos algo así. Lo que me pregunta Vicente, cuando tienes un aislamiento del 90%, el contagio se va a dar mucho más lento, pero si hay contagio, o sea, si es el 100%, se acaba, porque de repente ya el virus no tiene a quién contagiar, los únicos que están enfermos se van curando y de repente ya se acabó la enfermedad. Si tienes un 90%, y eso es lo interesante de esa simulación, es que aunque sea 90%, hay 10% que siguen moviéndose por ahí y eso es suficiente para que la epidemia siga. Lo que va a suceder es que va a durar mucho más tiempo que un 70%, por ejemplo. La única ventaja que habría es que va a haber menos enfermos, o sea que la epidemia se detiene con un número de enfermos totales o enfermos y recuperados totales mucho más baja que con el 70%, pero va a durar más, ¿no? Entonces, estas dos cosas van de la mano. Una epidemia larga implica que probablemente hubo menos enfermos y menos muertos. Si es corta, tiene la ventaja de que es corta, pero va a haber más enfermos y más muertos, y un riesgo muy grave es que se saturen los sistemas de salud. Estoy leyendo las preguntas, ¿eh? ¿Cómo toman en cuenta Como gustes, Yuri, si quieres continuar o... Sí, bueno, no sé. El número de infectados para los modelos, es una pregunta interesante de Axel. ¿Cómo toman en cuenta el número de infectados para los modelos? Ese es todo un tema con una epidemia que está en progreso. Si te pones a ver los datos de diferentes países, cada país tiene un criterio diferente. De hecho, cada país toma diferente cantidad de muestras, tiene un criterio diferente para tomar las muestras y un criterio diferente para registrar los casos. Por ejemplo, en México, para que registren un caso, según leía, necesitan no solo haber salido positivo en la prueba, sino tener al menos 2 síntomas. Entonces, eso es el criterio para México. El número de pruebas que hacen también es importante. Por ejemplo, en los casos de Yucatán, hay un salto de repente, el 2 de mayo, justamente, me acuerdo porque estuve trabajando en el modelo, hay un salto muy grande porque ese día decidieron hacer más pruebas. Bueno, a partir de esa fecha dijeron que iban a hacer más pruebas, se fueron al mercado Lucas de Gálvez, creo que a hacer pruebas, o sea, no solo a los que les estaban llegando a los hospitales, entonces hubo un salto, ¿no? Entonces, si estás haciendo un modelo, ¿qué datos consideras? Un criterio puede ser pues considerar los datos registrados y ya, ¿no? Porque de todas maneras cualquier otra cosa que hagas vas a estar inventando. Entonces, yo creo que lo más sensato es considerar los datos registrados con el criterio, sea cual sea que se haya tomado, y bueno, siempre saber
que todo esto está sujeto a muchas pues incertidumbres, ¿no? O sea, desde los datos de la enfermedad, los datos de pacientes confirmados, enfermos, etcétera, todo son puras incertidumbres y así debemos de saber que el modelo está hecho de esa manera. En ese sentido, un modelo un modelo basado en agentes o con redes, la idea no es tanto que nos dé una predicción de lo que va a pasar, sino que nos enseñe, o sea, poder experimentar diferentes políticas y a lo mejor el dato final no nos interesa tanto, sino el comportamiento cualitativo del sistema, ¿no? O sea, cómo se comporta el sistema ante ciertos diferentes tipos de medidas tomadas. Eso es como lo más interesante de un modelo así, no tanto que te diga, pues al final van a haber 100,000 muertos y, bueno, 100,000 enfermos y 1,000 muertos. Eso es muy difícil, sumamente difícil de predecir. Estamos ante un sistema complejo y hay un chorro de variables y cosas que es imposible tomar todas en cuenta para hacer un modelo. Entonces, pues todas son estimaciones y cualquier proyección que se dé, pues es eso, ¿no? Una proyección que debe presentarse con un margen de error bastante amplio. Entonces, más que eso, yo lo tomaría así, ¿no? Como una herramienta para hacer experimentos y para ver qué tipo o sea, qué tipo de estrategias pueden servir, sobre todo ahorita en este momento. O sea, al inicio podría haber sido hacer un modelo para ver cómo se va a propagar la enfermedad. Ahorita debería ser un modelo para ver cómo se pueden ir levantando medidas, ¿no? Que ir regresando a la nueva normalidad que le llaman sin que haya un rebrote, como está sucediendo, vemos que está sucediendo aquí en Yucatán, ¿no? O sea, lo que hicieron aquí en Yucatán, de repente levantar medidas, pero muy abruptamente, pues no va, no, era evidente que iba a haber un rebrote, ¿no? Porque de repente tenemos un montón de enfermos, mucho más que cuando inició todo, y mucho más que cuando se implementó la cuarentena al inicio, y estamos de repente abriendo restaurantes, etcétera, pues es evidente que va a haber un rebrote, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué se puede hacer para que no haya un rebrote, pero que se pueda regresar un poco a la vida normal, ¿no? Ese sería como un objetivo que se podría plantear uno con un modelo de este tipo. Entonces, para modelos que tomen en cuenta la propagación del virus por el aire, pues para un modelo así se toma en cuenta, bueno, se puede tomar en cuenta en el R0, ¿no? Que de hecho, justamente por eso va cambiando en los artículos de investigación que lee uno, porque de repente descubren que se propaga por el aire, entonces es más alto de lo que pensaban, etcétera. Para un modelo así, con agentes, por ejemplo, lo que se podría hacer es ampliar el radio de la vecindad de cada agente. Se podría plantear un radio de manera que los que están más lejos, pero dentro de la vecindad, tengan una probabilidad más baja de ser contagiados, pero de todas maneras pueden ser contagiados, y los que están más cerquita una probabilidad más alta, ¿no? O sea, se pueden hacer 1000 cosas. Un modelo así, como les decía, es bastante fácil de diseñar, incluso es fácil de programar. La dificultad es el tiempo de máquina, ¿no? Es lo que hay que cuidar. Yuri, sí. Nos quedan menos de 5 minutitos, entonces no sé si ya, gustas sí, seguir no. las preguntas bueno, o concluir. ya casi acabo, pero bueno, les leo, entonces creo que ya dije lo que dice aquí. Entonces, las ventajas de los agentes es justamente eso, que se puede tomar en cuenta un modelo heterogéneo de la población, y no solo de la población, sino de la interacción entre las personas. Ojo que el modelo de ecuaciones diferenciales tome en cuenta una interacción homogénea, o sea, como si cualquier persona de la población que se está modelando tuviera la misma probabilidad de interactuar con una persona que con otra, ¿no? En el caso de agentes, no. O sea, en el caso de agentes sí, ahí como están localizados, ¿no? Una persona va a interactuar pues con los que están cerca, igual con redes, con autómatas, ¿no? Entonces, hay una interacción heterogénea y la población también puede modelarse de forma heterogénea, y dependiendo de sus características, pues cambian sus tasas de mortandad, o su movilidad, o lo que quieras, ¿no? Bueno, como conclusiones, y bueno, ya lo comenté en todo lo que dije hace rato, el modelar sistemas complejos mediante cualquier método, ya sea ecuaciones diferenciales o estos métodos que les comento, es muy difícil dar predicciones acertadas, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con eso.
Y bueno, la idea es ver qué pasa, ¿no? Ante diferentes intervenciones. Estos modelos son computacionalmente muy costosos porque lo que está siguiendo es diferentes comportamientos, o sea, los agentes, cada agente tiene su comportamiento, van evolucionando todos de manera simultánea. Además, los agentes interactúan entre sí y responden a cambios en el sistema, o sea, por ejemplo, a cambios de políticas públicas, y todas estas respuestas y sus interrelaciones se van a autoorganizar en un patrón emergente que va a formar todo el comportamiento del sistema, que es lo que debería de interesarnos cuando estamos haciendo un modelo así, ¿no? Más que los números, el comportamiento que nos pueda dar ideas, ¿no? De diferentes estrategias a seguir, por ejemplo, en este caso para levantar una cuarentena. Eso sería todo. Muy bien, Yuri, muchas gracias. Tenemos, pues, a lo mejor tiempo para... hay 3 preguntas más. A ver, ¿hay alguna que no leí o no? Arim Reina, a partir de Arim Reina. Sí. Los asintomáticos también son todo un tema en esta epidemia. Al principio decían que los asintomáticos no contagiaban, ahora dicen que probablemente sí. Se cree que hay un 80% más o menos de asintomáticos. Seguramente los asintomáticos contagian menos, simplemente porque si no están tosiendo, pues van a contagiar menos que alguien que esté echando virus por todas partes, ¿no? Entonces, no se sabe tampoco, o sea, ni siquiera se sabe eso, si los asintomáticos contagian o no, ni siquiera se sabe tampoco cuántos asintomáticos hay, cuántas personas se han enfermado y que no han sido detectadas. Entonces, hay un montón de cosas que no se saben, entonces todo eso es ir un poco a ciegas cuando estamos haciendo un modelo. Lo que sí se podría considerar, por ejemplo, desde el modelo de ecuaciones diferenciales, es hacer un compartimento adicional o incluso en el modelo de agentes de asintomáticos, que por ejemplo en el caso de agentes podría ser interesante, por ejemplo, podría ser un modelo de personas que una vez que están enfermas se guardan, ¿no? se meten en cuarentena, pero personas asintomáticas siguen por ahí, ¿no? Entonces, en ese caso, pues o sea, si realmente los asintomáticos son contagiosos, contagiarían a más personas porque no saben que están enfermos y siguen haciendo su vida normal. Entonces, también se puede modelar eso. Otra cosa que podría considerarse, por ahí han salido artículos donde dicen que la inmunidad dura 3 meses, entonces se podría considerar eso, ¿no? Regresar a los recuperados después de 3 meses, regresarlos a los susceptibles, y también nos daría un escenario diferente, ¿no? Terrible también, pero bueno, diferente. Entonces se puede incluir todo lo que quieran, ¿no? Si estamos haciendo un modelo, hay que tener cuidado, como que uno se vuelve de repente muy ambicioso y dices, también le voy a poner esto y le voy a poner esto, y de repente tienes un modelo que ya no se puede manejar o que finalmente no te dice nada, ¿no? Por sofisticado, o que le estás tratando de meter datos que no conoces, ¿no? Estás inventando un poco de cosas, ¿no? Entonces, que todo el modelo esté basado en datos reales que conozcamos, o al menos que tengan un criterio, por ejemplo, utilizar el número de casos reportados. Bueno, hay un criterio que estamos siguiendo, aunque sepamos que el número de casos reportados no es estrictamente real, pero bueno, hay un criterio que estamos siguiendo, seguir un criterio y en base a eso tratar de hacer un modelo que nos sea lo más útil posible, ¿no? Bueno, Eh, bueno, si quieres leemos las preguntas para que salgan en el video. bueno, ¿Te leo? ¿O sí. tú escoge qué pregunta? Joshua, ¿se podría modelar como en la animación para grupos de población en que, por ejemplo, hay un desplazamiento de personas entre los grupos? Sí, pueden, de hecho hay modelos por ahí, y se podría modelar, también es interesante, por ejemplo, poner un lugar donde sea un centro, ¿no? O sea, imagínate una población que está guardada en su casa, pero sale la tienda. Entonces, un lugar donde van a ir todos y se van a regresar a sus casas y cómo funciona la epidemia con algo así, ¿no? Y se ve que también permanece la epidemia en su lugar, ¿no? Aunque nada más hay un lugar donde la gente va y regresa, con eso es suficiente para que se mantenga viva. Eso podría ser, eso también es interesante y también es algo que se puede modelar con este tipo de sistemas, ¿no? Matthew.
¿Crees que las cifras de defunciones por COVID son más estables que las que cuentan los casos? Híjole, no sé, porque he oído por ahí que hay gente pues mucha gente que se muere en su casa, por ejemplo, en zonas rurales, así se mueren en su casa y nadie supo de qué se murió, o sí saben, pero no quedan registradas, así. Por ahí creo que Gatell decía que había habido un número de funciones muy disparado con respecto a otros años y que sería como de 27,000, si no mal recuerdo, y todas esas personas no están registradas por COVID, o sea que tampoco es como muy confiable ese dato. Y Laura dice, ¿cómo podríamos integrar los casos de los individuos que ya se recuperaron y después de determinado tiempo vuelven a infectarse? Ajá, creo que eso ya lo había dicho, ¿no? Sí, no hace falta aparecer una cajita, simplemente se agrega una flechita. Entonces, en el modelo, por ejemplo, SEIR, de recuperados, una flechita adicional que después de un cierto tiempo pasan a ser susceptibles otra vez. Incluso también se puede modelar, por ejemplo, vacunas, ¿no? Entonces, si hay vacunas, parte de los susceptibles van a ir pasando directamente, pasan a recuperados sin pasar por la enfermedad. Libros, les puedo mandar, me piden qué libros recomiendo para un área para el área de sistemas complejos. Se los mando, Omar. Bueno. Es que yo dejé de... Perdón, estoy hablando y no tenía activado el micrófono. Ya. Si los tienes a la mano, puedes enviarlos aquí en el chat. Si no, pues que te escriban. Que me escriban, escríbenme y les mando con gusto bibliografía de esto. Incluso por ahí sí hay libros de redes, de autómatas, de agentes y libros de... Sí. También les podemos mandar a todos, mejor a todos los que están inscritos en este curso, les podemos mandar la bibliografía que tú les... Perfecto, esa es la pregunta de Iván. Ok. Y la pregunta de Matthew, la verdad es que no, que si el porcentaje de funciones que no detectamos sería más estable, pues a lo mejor sí es más fácil saber cuántas personas. Sí, la verdad es que no sé si sea un mejor parámetro para tomar en cuenta las defunciones que los infectados que van registrando. Y... Pues ya creo que ya. Creo que ya. Sí, muchas gracias, Yuri. Te agradecemos mucho, muy bonita tu charla, muy interesante. Muchas gracias, Omar. Y gracias a todos por parte de los participantes. Mañana los esperamos en la tercera sesión del curso Matemáticas y Ciencias de la Computación aplicadas en la lucha contra el COVID-19 a las 11:30, ¿verdad? Muy bien. Muchas gracias a todos. Gracias, Yuri. Gracias, Omar.